y el Centro Estatal de las Artes Tecate. Les damos la más cordial bienvenida a todo nuestro público que está esta tarde con nosotros, entre quienes destacan artistas, maestros, espectadores, público general, algunos representantes también de autoridad. Tenemos a Bebo Peñalosa como representante del diputado Beto Valle de la Comisión de Cultura. Tenemos a Brenda Mejía también. Muchas gracias por estar acá con nosotros, que representa a la Facultad de Artes de la UABC de Tecate. Sean todos bienvenidos a esta tarde, pero la verdad es que es muy importante para nosotros también agradecer a la colección Ponce Cursin, que son los protagonistas de esta maravillosa exposición. Así que, pues, muchísimas gracias principalmente a ustedes por asistir y a la colección Ponce Cursin por estar aquí con nosotros. Fuerte la cabeza. La exposición Cachorros de Tigre, un universo posible de dibujo en México, estuvo en Ciudad de México y es la primera vez que sale de su casa y nos visita aquí en Tecate. Entonces estamos muy orgullosos de recibirlos aquí en Tecate y sobre todo en nuestro centro estatal, que es su casa. Y pues para darle acto seguido al protocolo, me gustaría invitar a Francisco Ernesto Romero León, quien es coordinador del Centro Estatal de las Artes de Tecate, para que nos dirija unas palabras. Miembros del presidio, artistas, personas que nos acompañan y medios de comunicación, muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto de Servicios Culturales, les damos una calurosa y alegre bienvenida a CEAR Tecate, su casa. En este mes que celebramos la edición número 24 del Festival Octubre Territorio de Paz. Es así que hoy es un gran honor ser sede de la exposición Cachorros de Tigre, un universo posible de dibujo en México, que en colaboración con la colección Ponce Cursin llega a engalanар nuestra sala de usos múltiples María del Pilar Silva Valadez. Una muestra organizada por la colección Ponce Cursin, que reúne más de 130 obras de 101 artistas que representan la evolución en el medio del arte mexicano, con obras de distintas generaciones de creadores e importantes personalidades, como lo son Remedios Varo, Francisco Toledo, Doctor Al, solo por mencionar a algunos, además de incluir a jóvenes artistas y muy orgullosamente artistas locales como son Rosso y Heréndira Cisneros. De nuevo, bienvenidos sean todos ustedes. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a Magali Cruz de Nicolás, subdirectora de colección Ponce Cursin. Buenas noches. Licenciado Francisco Ernesto Romero León, coordinador del CEAR Tecate. Daryl Fortis, director de Museos y Galerías de la Secretaría de Cultura de Baja California. Buenas noches a todas y a todos. En nombre de la colección Ponce Cursin, quiero agradecer al Centro Estatal de las Artes de Tecate por abrirnos las puertas y celebramos que sea aquí donde inicia la itinerancia nacional de Cachorros de Tigre. Nos llena de entusiasmo presentar aquí una exposición que celebra al dibujo como el origen y el pulso del arte, un lenguaje que ha acompañado a los artistas mexicanos desde siempre y que hoy sigue transformándose con nuevas generaciones. Esta muestra reúne el trabajo de 101 artistas con 112 obras que dialogan entre sí, desde figuras históricas del arte moderno hasta jóvenes creadores que experimentan con materiales, ideas y miradas muy distintas. El resultado es una exposición que no solo revisa 125 años de historia del dibujo en México, sino que también invita al público a mirar de cerca, a redescubrir la potencia de una línea, de un trazo, de una idea en papel.
Para la CPK, Cachorros de Tigre representa algo más que una exposición. Es una manera de acercar el arte a las comunidades y de demostrar que la cultura puede habitar cualquier espacio. Nuestra misión siempre ha sido preservar, difundir y promover el arte mexicano, pero sobre todo, mantenerlo vivo y en diálogo con el presente, integrándolo a la vida cotidiana y reafirmando su papel como un agente de transformación social. Agradezco profundamente a quienes hacen posible este esfuerzo, a la Secretaría de Cultura Federal, al Centro Nacional de las Artes y a la Red de Centros de las Artes por todo el apoyo recibido para poder itinerar esta muestra, a la Secretaría de Cultura de Baja California y al equipo del CEAR Tecate por su compromiso y hospitalidad, y al equipo de la colección Ponce Curchin por su dedicación, desde la curaduría y el montaje hasta la gestión, el diseño, la comunicación y las redes sociales. Gracias por trabajar con la convicción de que el arte es una experiencia colectiva y que cada itinerancia abre nuevas oportunidades para aprender y compartir. De manera muy especial quiero agradecer también a la familia Ponce Curchin por su visión, por su confianza y por mantener viva la convicción de que el arte debe compartirse y formar parte de nuestra vida. Finalmente, agradezco al público que hoy nos acompaña. Su presencia es fundamental porque el arte solo cobra sentido cuando encuentra miradas que lo cuestionan, que lo disfrutan y que lo hacen suyo. Les invito a recorrer esta exposición con calma, a dejarse guiar por los trazos y las historias que aquí se cruzan. El dibujo no es un arte menor, es el punto de partida de todos los lenguajes visuales y hoy, gracias a ustedes, sigue creciendo y sigue vivo. Muchas gracias. Nos encantaría escuchar un mensaje del curador Héctor Vargas Salazar de la colección Ponce Curchin para que pues nos inspire esta tarde. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Principalmente quiero agradecer a ustedes, como bien dijo Magali, por haber venido a visitar esta muestra que hemos preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Cachorros de Tigre es un concepto que nace de la inquietud de reivindicar el dibujo en México como un medio autónomo de producción artística y no solo como un acompañamiento de la pintura, de la escultura o de cualquier otra manifestación. Entonces, para nosotros es muy importante que el dibujo esté presente como un arte mayor, porque como bien dijo Magali Cruz, no es un arte menor. Cachorros de Tigre tiene que ver con el hecho de que hay una serie muy grande de artistas, una pléyade de superestrellas del arte nacional que conviven con artistas que son más jóvenes o que incluso están empezando con sus carreras y que tiene que ver con una continuidad, donde el tigre, el gran tigre poderoso, es un artista consolidado y el cachorro de tigre somos los artistas que somos un poco más jóvenes o que venimos atrás tratando de mantener en alto la grandísima historia, la grande y rica historia del arte mexicano. Entonces, el concepto de la exposición tiene mucho que ver con eso y ustedes van a encontrarse en esta muestra una gran cantidad una grande y diversa cantidad de artistas y de voces que conviven de una manera que esperamos que sea muy elocuente y muy congruente. Yo también quiero agradecerle mucho a todo el equipo, a la colección Ponce Curchin y sobre todo a la gente del CEAR de Tecate, al licenciado, a Rocío, a Rosco, a toda la gente que nos ha ayudado con esta muestra para hacerla posible y que pueda llegar a ustedes. Espero que les guste mucho y que pues la disfruten y que la visiten muchas veces y que le digan a la gente que venga a verla. Muchísimas gracias y espero que se sientan muy bien y muy bien acompañados del dibujo mexicano. Gracias. Y bueno, el momento más esperado, inaugurar el evento y pues pasar a la sala, así que invito a nuestro director de museos y galerías de la Secretaría de Cultura, Daril Fortis, para pues este momento crucial. Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Pues sí que celebramos una colaboración más que
con la colección Ponce Curchin, que inició desde el año pasado. Recién entrado yo en este cargo, trajimos una exposición de Francisco Toledo, que estuvo en esta misma sala, y bueno, a poco más de un año de esa colaboración, pues continúa esta relación, ¿no?, que nos impulsa también tanto a revisar estas exposiciones que la colección produce, como en esta ocasión me pareció súper acertado también esta conexión con la producción tanto de artistas locales, emergentes, pero como ya se ha dicho, con grandes personalidades también de la historia del arte en México, ¿no?, que estoy seguro que los van a identificar y que también comuniquen a sus amistades, a sus familias que están estas obras que son pues muy significativas para la historia del arte en México y que puedan estar frente a ellas muy cerca y apreciarlas, ¿no? Porque es algo pues que se tiene que comunicar y disfrutar. Y bueno, luego me gustaría agradecer pues, en especial a Magali, a Héctor, a todo el equipo de la colección Ponce Curchin por siempre estar pues dispuestas a estas colaboraciones que luego, estando tan lejos del centro, a veces parece difícil, pero lo hemos estado logrando y creo que pues espero seguir colaborando con la colección de diferentes formas. Entonces, pues nada más me queda agradecer también al equipo de Seartecate por todo el apoyo siempre en los montajes, en la organización, a Francisco, a Rocío, gracias a Rosco, a todo el equipo en general. Y bueno, para ya no extenderme más y que entremos a ver la magnífica exposición que, como ya se ha dicho, pero lo repito, también tiene muchos formatos. Creo que eso es súper importante, ¿no? Además de que sea intergeneracional, también es interdisciplinario y nos hace pensar el dibujo desde otras dimensiones, no nada más un dibujo tradicional de a lo mejor grafito, pinta sobre papel, sino un gusto instalativo, escultórico y procesual. Entonces creo que va a ser también un punto de partida para que nuestra noción del dibujo se amplíe y podamos complejizarlo un poco más, ¿no? Y bueno, sin más, siendo hoy 9 de octubre del 2025 a las 7:31, declaro formalmente inaugurada la exposición Cachorros de Tigre, un universo posible de dibujo en México. Gracias. Empezamos. Les doy la más cordial bienvenida a Cachorros de Tigre, un universo posible de dibujo en México, que es una exposición de la colección Ponce Curchin para destacar la relevancia del dibujo, que a veces es un arte que desdeñamos un poco, ¿no? Entonces, Cachorros de Tigre empieza dándonos la bienvenida con esta gran pieza muy espectacular de Javier Gutiérrez Navarro, que es un artista muy joven que vive en Frankfurt y que pintó esta lona de tigre en 2020, y cuando decidimos hacer la exposición se la pedí prestada y me la prestó con mucho gusto. Javier es uno de mis, fue alumno mío y ahora es un artista que está buscando su camino en Europa, y es una pieza que a mí me gusta mucho, que tuvimos colgada en el techo en la Galería Central en la Ciudad de México, pero siempre habíamos tenido la inquietud de ponerla en el piso como si fuera un gran tapete que recibiera a la gente, y esta fue una gran oportunidad. Es una pieza que está hecha sobre una lona plástica con acrílico. Entonces es como una de las piezas importantes de la exposición por el tamaño, sobre todo, ¿no? Entonces, el recorrido está planteado de tal forma que podamos ir siguiendo de una manera más o menos cronológica el desarrollo del arte nacional, aunque llega un momento en el que todo se empieza a juntar y ya estamos en el concepto completo del dibujo en México y no nada más de tal fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Esta pieza, igualmente importante por las dimensiones, es una pieza del artista contemporáneo Marcos Castro, de la dinastía de los Castro Leñero, y se llama Uróboro de Geritz. Es una referencia directa a Matías Geritz y su pieza más emblemática, que es La Serpiente del Eco. Y acompañando a Marcos tenemos, para destacar este diálogo intergeneracional, una pieza del propio Matías Geritz, que también es una tinta sobre papel y tiene mucho que ver con las inquietudes de Marcos.
¿no? Entonces tenemos a Matías Geritz y a Marcos Castro. Y pasamos inmediatamente a una especie de popurrí de una generación de transición en el arte mexicano. En esta exposición, los 4 grandes del arte nacional, que si contamos a Frida Kahlo ya son 5 grandes, están deliberadamente ignorados. Hubiéramos podido conseguir piezas de ellos, la colección misma tiene piezas de algunos de ellos que hubieran podido integrarse a la exposición, pero tomé la decisión de no incluir ni a Diego Rivera, ni a José Clemente Orozco, ni a Siqueiros, ni a Rufino Tamayo, porque pues los conocemos muy bien, los hemos visto mucho y sabemos de su importancia y no era necesario volver a redundar en esos artistas. Sin embargo, aquí tenemos a un par de artistas de la época de estos grandes artistas de México, que son Manuel Rodríguez Lozano y Miguel Covarrubias, el chamaco Covarrubias. Y están acompañados por artistas que empezaron a tratar de romper con esa barrera de la Escuela Mexicana de Pintura. Rodolfo Nieto y Francisco Toledo, oaxaqueños, los dos. Francisco Toledo nos presenta, por cierto, un tigre muy simpático. Leonora Carrington, una artista inglesa que se avecinó en México, hizo su carrera en México, una de las pintoras más importantes del siglo XX, y su gran amiga Remedios Varo, con un dibujo extrañísimo de un guajolote cocinando a Santa Claus. Tenemos a José Luis Cuevas, que es uno de los grandes referentes del dibujo en México. Juan Soriano, José García Osejo, Arnold Belkin. Este es el primer módulo ya compuesto de la exposición, que montamos de una manera como para citar a las galerías del siglo XIX, en donde se ponían muchos cuadros al mismo tiempo para que la gente pudiera ver muchas cosas. Pasamos inmediatamente al módulo de los retratos y que tienen que ver con el cuerpo y tienen que ver con la feminidad y que nos van a ayudar a pasar hacia la naturaleza y lo bucólico. Esta es la pieza más antigua de la exposición. Es una pieza de 1900, es un dibujo de José María Velasco, el gran paisajista nacional, y está acompañado por una de las obras más nuevas del año 2022 de una de nuestras artistas más jóvenes que se llama Chabela Diablas. Y si pueden ver la relación directa de las piezas es muy importante porque son dibujos anatómicos ambos, en la misma técnica, pero que proponen dos maneras de ver el cuerpo femenino muy distintas, ¿no? Son piezas que están separadas 122 años en el tiempo, lo cual es una cosa muy potente. Luego tenemos un clásico retrato femenino de Raúl Anguiano. En esta ocasión él nos presenta a la hija de los Mizrachi, los galeristas de grandes generaciones de artistas en México, quien, por cierto, están citados en esta carta de José Luis Cuevas, que está dirigida a los padres de esta chica. Después tenemos a nuestro primer nuevo cachorro de tigre, nuestro primer tigre. Este es el maestro Manuel Guillén. Es un retrato femenino clásico también, hecho con grafito sobre papel. Lo interesante de Manuel Guillén es que es un artista que sigue trabajando y tiene 100 años. Y nos pareció muy importante pues hacerle un poco de justicia porque lleva 70 años trabajando en el medio del arte nacional y está dialogando directamente con uno de los dibujos más exquisitos que tenemos en la exposición, clásicos, que es de Gustavo Montoya. Es un retrato que pensamos, no está confirmado, pero pensamos que es de Cordelia Urueta, que en esta época era su mujer y que también está presente en Cachorros de Tigre. Después tenemos un dibujo de Roberto Montenegro y arriba, si levantamos la vista, vemos un muy espectacular dibujo para contrastar con esta antigüedad de Mónica Figueroa, la famosísima Mono Aural, que siempre está lidiando en su trabajo con cuestiones de feminidad y de naturaleza, ¿no? Estas son dos mujeres dándole una ofrenda a la montaña. Entonces ya empezamos a hablar de montañas, empezamos a hablar de naturaleza, empezamos a hablar de los elementos y nos pasamos a esta litografía de Roberto Verdecio, un artista boliviano que trabajó en México, fue asistente de Siqueiros, que tiene una particularidad y es que está impresa por José Sánchez, que es el impresor del Taller de Gráfica Popular, y que solo tenía un brazo. Decidí incluir litografía en la muestra porque es el medio gráfico que a mí más me gusta y además es el que está más relacionado con el dibujo. Entonces son originales múltiples que se hacen directamente dibujando sobre piedras de zinc, de piedra caliza, perdón. Y lo tenemos aquí
como citando al campo y a esta vida más tranquila, sosegada, con el Dr. Atl, que es una de las glorias del arte nacional, que nos muestra uno de los miles de dibujos que hizo del nacimiento del Paricutín. Y luego tenemos una especie de basamento que también es natural y que tiene mucho que ver con la fisiología y tiene mucho que ver con el cuerpo femenino, y es una pieza espectacular del que fue mi mentor, el maestro Jesús Álvarez Amaya, que fue director del Taller de Gráfica Popular durante 40 años, del 68 al 2008, más o menos. Y frente a estos tres grandes artistas de mediados del siglo XX en México, tenemos al artista más joven de la exposición, Zaire Espliego, que es un artista que todavía está en la escuela, tiene 21 años, está a punto de terminar su carrera de artes visuales, y bueno, este es uno de nuestros reales artistas emergentes, ¿no? Es un artista que está muy jovencito y que va a la montaña en el Estado de México a hacer estos dibujos que consigue frotando el grafito sobre el papel encima de la tierra. Y entonces todas las formas que le sugiere esta configuración natural las explaya después. Y por eso decidimos montarlo sobre un cajón de tierra, que es una tierra que viene directamente del monte donde él trabaja. Y brincamos a una cosa mucho más abstracta, pero que nos sigue hablando de la fuerza de la naturaleza, con André Moy, que es un artista de origen holandés, que es de Monterrey, vive en la Ciudad de México, y nos presenta dos series que montamos en una especie de tótem. A mí me gusta llamarlo tótem porque es una base y luego un gran cuerpo y luego una cabeza. Y bueno, esta es la serie, estas son de la serie Ánimas, y esto se llama Noche de los Vientos. Y todo tiene que ver con la relación que tiene André con la naturaleza, cuando él va mucho a la montaña, al río, a meditar, a dibujar, y siempre trabaja de manera abstracta. Él es un artista abstracto. Y luego tenemos a Tayo Miyake, que así como André es de origen holandés, Tayo es de origen japonés, y Tayo vivió muchos años en Veracruz. Y entonces esta pieza tiene una manera de hacerse muy interesante, porque él ponía hojas, grandes hojas de la jungla, proyectaba la sombra en el papel y trazaba. Y todos los días trazaba una línea que era la sombra de la hoja. Entonces aquí vamos atestiguando cómo la hoja se va secando, va perdiendo hidratación. Eventualmente la hoja está tan seca que se cae, y entonces él la recupera y la pone en este pequeño frasco que nos muestra a la modelo de la pieza. Y hablando de naturaleza, de montaña, de hojas, de árboles, tenemos aquí a Carmen Mendoza. Carmen es una artista muy interesante de la Ciudad de México, que además da clases en la Facultad de Artes Visuales, y ella dibuja bordando o dibuja cosiendo en telas crudas, ¿no? Y esta imagen nos representa un árbol y la podemos ver desde donde están ustedes o desde aquí, y se ve un poco distinto, pero esta es una pieza muy potente que evidentemente tiene esta deliberación de las arrugas y de agarrar el material para poder formar el dibujo. Entonces esto podría ser un módulo, aquí tendríamos el módulo moderno contemporáneo, luego tendríamos el módulo de retrato y de cuerpo, el que transiciona al módulo de la naturaleza, y ya partimos y empezamos con otro módulo que es el módulo más contemporáneo, pero que sigue siendo del periodo moderno. Este es Santiago Merino. Esta es una pieza, yo siempre lo digo, es una de las piezas más problemáticas de la exposición, porque la gente no entiende muy bien qué está pasando aquí. Por la propuesta material del propio cuadro, que son unas mangueras de bombero, que en algún momento envolvieron el Poliforum Siqueiros, y entonces todas las improntas que se hicieron a la hora de tensar la manguera forman el dibujo, además de su configuración, que es muy lineal, ¿no? Hay gente que lo relaciona más con la pintura por el tipo de conformación y la manera en la que está montada la pieza, pero Santiago y yo decidimos que podía funcionar muy bien como dibujo. Santiago, dicho sea de paso, es uno de los artistas abstractos más comprometidos del panorama artístico nacional, y bueno, él puede dialogar tanto con la pieza de arriba como con las piezas de lado. Les explico rápidamente la pieza de arriba. Esta pieza es de Nuria Egea. Nuria fue una artista no profesional, de lo que llamamos outsider artist, ¿no? Una artista marginal, que era una mujer madura de 30, 40, 50 años, pero que tenía una mente, una manera de ver el mundo como si fuera una niña de 9, ¿no? Y esta pieza nos la proporcionó su hermano, que es Eduardo Egea,
que por cierto es uno de los críticos de arte más importantes del país. La pieza tiene dos vistas, en un lado representa un baño y el lado que ustedes están viendo representa unas cabezas. Entonces aquí vemos cómo funcionaba la mente de Nuria plásticamente, ¿no? Nuria desafortunadamente murió hace un par de años, pero bueno, estamos tratando de que la gente conozca su trabajo, que es bastante vasto. Luego aquí tenemos, aquí ya puede haber una relación con el colorido, puede haber una relación con la abstracción, puede haber una relación con muchísimas cosas que pues prácticamente el espectador puede elegir a voluntad. Tenemos una pieza de Boris Biskin que es muy descriptiva y que contrasta con esta cosa conceptual tan extraña, ¿no? Por un lado tenemos una pieza que es un poco difícil de leer y por otro lado tenemos la pieza que es más fácil de leer de toda la exposición, porque el dibujo además nos escribe y nos describe lo que estamos viendo. Un pezón, una rodilla y una boca. Luego tenemos a otro de los grandes artistas del arte mexicano, que es Felipe Ehrenberg, un artista que era un todoterreno, que hizo muchísimas cosas durante su vida, pero en este caso decidimos mostrar esta pieza de la colección Ponce Kurchin, que son unos luchadores y están hechos a mano con lápiz de color por el maestro Ehrenberg. Y abajo tenemos a Antonio Gritón, también un incansable promotor cultural y una persona que siempre estaba apoyando a artistas más jóvenes y que desafortunadamente murió cuando nosotros estábamos organizando la primera emisión de esta exposición, por lo cual le dedicamos esa exposición al gran Antonio Gritón. Al final les voy a revelar a quién está dedicada la muestra en esta ocasión. Después tenemos aquí a Cordelia Urueta, que si recuerdan les mencioné que había estado casada con Gustavo Montoya, y esta pieza a mí me gusta mucho porque Cordelia es mi pintora favorita. Esta curaduría tiene mucho que ver con mi experiencia personal como artista, con el camino que se me ha ido dando desde que empecé a trabajar profesionalmente, y Cordelia es la pintora que más cerca está de mi corazón. Y la verdad es que yo nunca pensé que pudiera conseguir un dibujo de Cordelia Urueta y sin embargo, gracias a Dios lo pude hacer, y esta es una ventana, es una acuarela muy sencilla, pero es una pieza muy bonita y muy rara. Y luego tenemos a otra de las grandes brujas del arte nacional, todavía viva, que es Beatriz Zamora. Y Beatriz Zamora en este caso nos plantea esta pieza en donde justificamos el dibujo con las craqueladuras del material, ¿no? Esto nos recuerda un poco los lechos de los ríos cuando se secan y entonces se craquela la tierra, y eso siempre creo que lo podemos relacionar con el dibujo, y por eso es que la pieza está presente aquí en un diálogo cromático muy interesante con Carlos Jaurena y Sofía Echeverry, que además nos ayudan a brincar visualmente a esta pieza que se llama Nubes Rasgadas de la gran Mónica Mayer, en donde podemos ver una serie de papeles intervenidos con tinta, pero rasgados. Lo interesante de esta pieza es que tiene mucho que ver con la memoria, con el recuerdo y con el azar, porque los papeles no están fijados. Si la pieza se mueven los papeles, ¿no? Entonces el dibujo siempre es azaroso y es una pieza muy bonita porque recuerda un poco a los muertos del periodo de la pandemia, que la gente cercana a Mónica que fue dejándonos. Pasamos entonces a este módulo que lo voy a explicar en 3 partes. La primera parte es Gilberto Aceves Navarro, el pintor y maestro y dibujante conocidísimo, que nos muestra aquí 3 dibujos de la serie de la decapitación de San Juan Bautista, que son alrededor de 400 piezas, entre dibujo, pintura, escultura, grabado, etc. En esta ocasión trajimos 3 cuadros de la decapitación, bueno, tres piezas de la decapitación de San Juan Bautista, que fue una exposición que trabajó en el año 77 para hacer en el Museo de Arte Moderno en el 78. Gilberto Aceves Navarro era muy amigo de Carlos Nakatani, que es un artista de origen japonés, hijo de los inventores de los cacahuates japoneses. Entonces Carlos hizo muchísima obra durante pues toda su vida y creó, digamos que su familia era muy artística. Estaba el lado creativo y empresarial, pero también él es hermano de un cantante que se llama Yosho y es abuelo de este artista que se llamaba Emiliano Gutiérrez. Emiliano Gutiérrez Nakatani era muy amigo mío y de Darío Meléndez, que es otro de los artistas de Cachorros de Tigre, y Emiliano murió hace 6 años, pero Darío siempre que exponemos le hace un homenaje, y entonces aquí arriba tenemos un retrato de Emiliano
hecho por Darío Meléndez, que es doctor en artes visuales y maestro de la facultad en la UNAM. Y el resto del módulo tiene que ver con una gama cromática y con artistas que dialogan muy bien en esta oportunidad. Tenemos a Melesio Galván, uno de los mejores dibujantes de la historia del arte mexicano, por su precisión y por que ha creado una especie de escuela, aún después de muerto. Mónica Dower, Philip Bragar, con Vladi, otro de los grandes valores que nos hacía falta integrar a Cachorros de Tigre y que en esta oportunidad ya lo pudimos hacer, que además nos muestra un dibujo que representa de una forma u otra un tigre. Y César Martínez, que es otro artista originalísimo del panorama contemporáneo nacional. Luego aquí tenemos a este muchacho que no conozco muy bien, pero que dicen que es muy buen artista. Este es Rosco, que afortunadamente aceptó nuestra invitación de participar en Cachorros de Tigre con nosotros y bueno, pues está aquí presente. A Rosco lo conocimos cuando vinimos a montar la exposición de Francisco Toledo y siempre nos trató extraordinariamente bien y luego pues descubrimos que era no solo artista, sino muy buen artista y entonces fue que decidimos invitarlo para que jugara un poco de local. Y les puedo adelantar que lo vamos a seguir viendo en las próximas ediciones de Cachorros de Tigre, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Víctor Lerma, que es la otra. Mónica Mayer tiene un colectivo que se llama Pinto mi Raya. La otra mitad de ese colectivo artístico es su esposo, Víctor Lerma, que está presente en esta pieza, que dialoga muy bien con esta pieza de uno de mis héroes, que es Carlos Aguirre. Carlos Aguirre es un artista de la época de Felipe Ehrenberg, cofundador con él de Proceso Pentágono, entre otros artistas, un grupo artístico muy importante nacional. Y bueno, este es un dibujo muy clásico de la producción de Carlos Aguirre, que no solo dibuja, sino que también pinta y hace instalación y hace fotografía. Y Carlos Aguirre es el papá de Carlos A. Morales, que es otro de los grandes artistas nacionales actuales, que ya llegaremos a él. Y aquí está Enrique Guzmán, que era un pintor muy preciso y un dibujante también muy preciso. Por aquí tenemos a Gerardo Torres, que es un dibujante de dibujantes, o sea, es un dibujante para dibujantes, y Bayrol Jiménez, que es un artista oaxaqueño que vive en Francia. Gerardo Torres tiene un alumno, un seguidor muy acucioso y muy importante, que es Josué Soria, que firma como Soria Conde. Y aquí en esta mesa podemos ver todos estos dibujos que pertenecen a Soria, que es un hombre que todo el tiempo está dibujando. Él se comunica solamente a través del dibujo, ¿no? Y entonces es una mezcla muy variopinta de las capacidades dibujísticas de Soria, que casi todas, dicho por él, se las debe a Gerardo Torres. Por acá tenemos otro artista muy nuevo que se llama Ángel Valadez, que nos presenta una especie de visión de México. Y aquí tenemos a nuestro querido Axel Velázquez, que también murió hace relativamente poco tiempo, muy joven, y es una visión pues un poco regionalista de su origen, ¿no? Que es de Guerrero, y nos muestra un diálogo con moscas a través de la mirada. Este es El Tigre de Ucbar, una obra de Aarón Maciel, que también fue alumno mío, igual que Javier Gutiérrez y otros que vamos a ver al final de la sala. Y la idea del artista era hacer un tigre invisible, y lo consiguió al dibujarlo en un espejo, porque él dice que tú te enfrentas a la pieza, ves al tigre, pero cuando te empiezas a ver tú en el espejo, el tigre desaparece y el espejo se convierte en un espejo. Entonces es una cosa muy bonita, tiene que ver con Jorge Luis Borges y su idea de los laberintos, los tigres y los espejos. Y por aquí tenemos un dibujo muy clásico de Héctor Javier. Este es otro de los artistas nuevos que integramos ahora en esta edición de Cachorros de Tigre, que es El Zapato Verde, ese es su seudónimo, se llama Rodrigo Aguilar, y son 3 tristes tigres dibujados con pastel sobre papel. Es una pieza bellísima, muy divertida, muy emotiva, muy bonita. Esta pieza es muy interesante y se las voy a comentar rápidamente. Es de Jetsabet Cortés. Esta artista fue una invitada especial en la inauguración de Cachorros de Tigre en la Ciudad de México. En vez de hacer una alfombra roja, tendimos una alfombra de papel. Y lo que ella hizo fue escribir una frase que era: el dibujo es la madre de todas las artes, para que nosotros pudiéramos entrar a la galería. Jetsabet y yo pensábamos que el papel se iba a destruir por completo a la hora de que la gente estuviera pasando, pero no, se conservó y dejó un dibujo muy interesante de los pasos de la gente para entrar a la primera edición de Cachorros de Tigre. Y afortunadamente aquí tuvimos opción de ponerlo completo y exponerlo por primera vez como se ve
ya como una pieza de arte y no como una performance, ¿no? Entonces este es el suelo del CENART, dibujado por todos los asistentes a esa inauguración a partir de un concepto de Hetzabet. Luego tenemos a Estrella Carmona, una pintora muy importante que se está recuperando gracias a las buenas gestiones del gran Adalberto Adame, que está organizando su obra. Estrella murió hace una decena de años, muy joven también, pero es una artista pionera en el arte nacional porque ella empezó a meterse con temas de transhumanismo y de robótica y de el capitalismo más salvaje, y es una pintora muy potente que está dialogando con Luis Uribe, que es un dibujante también muy nuevo, de muy reciente extracción escolar. Y bueno, el diálogo es muy claro y los metimos aquí por un asunto de espacio con nuestro módulo de los perros, que tenemos esta pieza de transición muy bonita de Diego Teo, que tiene algunos perros que podemos reconocer en la composición de este dibujo tan divertido. Y después tenemos a Alberto Gironella, una coordenada de arte nacional, y a Sergio Ricaño, que es el director de La Esmeralda, que nos muestra un dibujo también muy clásico de un coyote sobre un tronco. Para pasar aquí a la pieza de Julio Alarcón, que se llama La Dama y el Vagabundo, y habla de esta especie de lucha de clases, ¿no? Entonces Julio nos deja ver esta pieza tan elegante, montada con acrílico rojo, como para interrumpir un poco la mirada, pero nosotros podemos abrirla y acceder a el dibujo como se ve originalmente. Julio dibuja en esos papeles porque dice que le recuerda cuando era un estudiante y en vez de poner atención en su clase de matemáticas, se ponía a dibujar en la parte de atrás de sus cuadernos, ¿no? Finalmente tenemos a Carlos Amorales aquí, en esta pieza que se llama Trabajos de Oficina, que es muy interesante porque es una manera de acceder al dibujo muy distinta a todas las demás, porque son transferencias de post-its y de manchas de café y cosas así, ¿no? Luego, por aquí tenemos a un artista, bueno, está León Pérez, que es un artista con el que yo empecé mi carrera y lo volví a ver muchos años después, justo en la inauguración de Cachorros de Tigre, y como siempre me gustó su trabajo, pues lo invité. Esta es otra de las piezas en las que tenemos esta problemática que nos interesa mucho destacar, que es cuándo es dibujo, cuándo es pintura, cuándo se cruzan esos límites, ¿no? Cuándo empezamos o sea, ¿qué necesita tener una pieza para hacer una cosa u otra? Y esta, por ejemplo, parece una pintura, porque está hecha con pintura, está hecha con esmalte y óleo, pero los medios para llegar al personaje son de dibujo. O sea, más bien es un dibujo hecho con pintura. Por acá tenemos al mejor ejemplo de artista curador de México, que es Guillermo Santamarina, el famosísimo Tinlarín, que nos prestó estas piezas que está haciendo muy recientemente. Y él, cuando lo invité a exponer en la primera edición de Cachorros de Tigre, me recomendó a un artista de aquí, de Ensenada, que se llama Enrique Minjares Padilla. Y Enrique y yo nos hemos hecho muy amigos y es un dibujante fantástico. Y nos prestó esta pieza, bueno, más bien nos hizo esta pieza para la exposición. La pieza se llama Descienda con cuidado y entonces la colgamos alto y le pusimos un banquito para que uno pueda subirse y ver la pieza detenidamente de cerca y luego hacerle caso a la instrucción de descender con cuidado. Este módulo es poderosísimo, habla de la situación no actual, sino perpetua de México. Es el Partenón del Negro Durazo y luego la policía, que a veces da risa y a veces da pena y a veces da lástima y a veces nos ayuda, o sea, tiene un montón de maneras de verse. Y después la imagen perpetua de México desde que, pues, no sé, yo creo que desde la colonia, ¿no? Que es pues un muerto. Este dibujo es de Marta Pacheco y este es del Chango Cabral, que para mí, es una opinión personal, como casi todas mis opiniones en esta exposición, el mejor dibujante de la historia del mundo. Y esta preciosa pieza es de Virginia Colwell. Aquí tenemos a Mauro Giaconi, un artista argentino que vive en la Ciudad de México. Como ven, hay muchos artistas que son extranjeros, pero una de las particularidades de esta exposición es que es dibujo mexicano porque todos estos artistas extranjeros viven y trabajan o trabajaron en la Ciudad de México, como es el caso de Nora Carrington, de Remedios Varo, de Roberto Verdecio, de Virginia Colwell, que es de Estados Unidos, y Mauro Giaconi o Rodrigo Sastre, que son argentinos. Este dibujo, a Mauro le interesa mucho la mímesis, y este dibujo está hecho, representa una malla ciclónica, pero está hecho con silicón y grafito.
Entonces es algo muy increíble de la producción de Mauro, cómo maneja los materiales, para hacernos creer que son otra cosa. Estos 4 fueron mis alumnos en el taller, igual que el del jarrón, igual que el del tapete, igual que Soria. En el taller de gráfica popular, donde yo trabajé muchos años, tenemos a Camila Duarte, a León Bernal, a Mariel Villanueva, que firma Quetz, y a René Baltasar. Estas 2 piezas son interesantes porque a Mariel le interesaba mucho que la gente se diera cuenta de que ella no sabe dibujar. Ella dice que ella no sabe dibujar, ella más bien es artista gráfica, hace grabado. Y entonces lo que hicimos fue mostrarle a la gente cuál es su proceso y crear una obra a partir de eso. Y René es un artista de la costa de Oaxaca, de Pochutla, y esta pieza se puede tocar. Es una piel que está tatuada. Esto no es un dibujo, es un tatuaje. Entonces, si quieren agarrarla, se siente chistoso. Pero yo sé que parece un dibujo hecho con plumas sobre un plástico, pero esto es una piel sintética y entonces se puede tocar y pueden sentir lo que es un tatuaje, pero ya hecho como pieza, ¿no? Es una sensación muy extraña. Es plástico, es una piel sintética y estamos hablando de la piel porque René está hablando de su condición de afromexicana, que es una cosa que también se ve poco en el mundo del arte contemporáneo nacional, ¿no? Y luego tenemos a Josué Lara Espejel, que después de haber tomado clases conmigo y de ser compañero de todos estos artistas, se fue. Él es un gran pintor, un gran dibujante, pero se fue más bien por la cerámica. Entonces esta pieza de cerámica está hecha por él, pero también está dibujada por él. Entonces lo que yo quería con él era que nos planteara un dibujo en otra superficie, en otro soporte, que no fuera un papel y un lápiz o tinta, etcétera. Luego aquí tenemos este muro que tiene más que ver con el cómic, con la historieta, con la tira cómica. Tenemos a Andy Huperich, que nos hace un dibujo de Popeye. Andy Huperich es un pintor alemán que vive en México. Schutte, pintor que trabaja mucho con el street art y con los personajes de Disney y de Marvel, etcétera. Luego tenemos a Rodrigo Sastre, que nos muestra Doctor Doom, que está dibujado con acrílico sobre un libro deshojado, y esta pieza de Álvaro Verduzco, que es muy espectacular porque tiene la particularidad de que la podemos recorrer y alterar su narrativa. Entonces, con mucho cuidado, metemos la mano y podemos voltear la manera en la que vemos la pieza. Álvaro trabaja mucho con la memoria, con asuntos de la memoria y todo lo dibuja. Entonces, aquí nos plantea una manera de cómo los recuerdos pueden alterarse o encimarse en nuestra propia memoria. Luego tenemos a Beatriz Rebollo, que es una artista que también se integra a esta edición de Cachorros de Tigre y que también dibuja con hilo en este tipo de piezas, pero al contrario de Carmen Mendoza, Beatriz hace la trama con el hilo y la pega. Carmen la cose. Esta pieza es de Fabián Ugalde, que es uno de los primeros artistas contemporáneos que yo conocí hace muchísimos años. Lo conocí en un catálogo de arte y bueno, es una pintura, pero la pintura es tan precisa que se requiere de un dibujo muy acucioso para poder llegar a ese resultado y por eso también entra dentro de los límites del dibujo. Y por eso invitamos a Fabián. Y luego aquí tenemos este módulo que termina de una manera muy explosiva con lo que les estoy contando, que es un artista local que invitamos, Gracias a Rosco, Erendira Cisneros, que nos muestra esta pieza que se llama Eres quien quieres ser, en donde ella le pregunta a la gente, le hace esa pregunta y la gente hace una cara y ella toma una foto y luego los dibuja. Santiago Izcoatl, que nos muestra una pieza rarísima de unos Cybertrucks con calaveras. Todo eso está dibujado a mano por el artista. Noé Vázquez Tapia y Liliana Ramales, que a mí me parece que estas 2 piezas tienen mucho que ver con la estética fronteriza, ¿no? Jorge Aviña, el famosísimo ilustrador de las portadas del libro Vaquero, y Guti, el que hacía las portadas de La Familia Burrón. Por acá tenemos a Circe Iracema, que también es una artista contemporánea bastante joven, que ha tenido una carrera, pues podríamos decir que fulgurante, le ha ido bastante bien. Esta pieza se llama Bolita Cúbica y lo interesante es que todo lo que ustedes ven encima del cubo está dibujado a mano. O sea, la retícula del papel está dibujada con un lápiz azul y con un lápiz rojo. Y es una pieza muy bonita, es un dibujo muy increíble. Este es Héctor Falcón, uno de los artistas que más han trabajado con el cuerpo en la historia del arte mexicano. La pieza de Héctor es esta, que se llama Autorretrato óseo.
es un retrato de Héctor que se hizo una tomografía, un escáner de su cráneo y luego lo mandó a imprimir. Entonces, este es su cráneo. El artista dice que nunca sabemos cómo es nuestro cráneo y él se mandó a hacer ese estudio y luego lo imprimió. Entonces, él sí pudo saber cómo es su cráneo, cómo es por dentro. Incluso podemos ver que le falta una muela, etcétera. O sea, la forma de su cabeza es exactamente igual. Pero para que no, esta pieza está hecha con polvo comprimido en una impresión 3D. A mí me parecía eso suficiente para justificar el dibujo, pero Héctor me dijo, me gustaría también acompañar la pieza con un dibujo, para que la gente vea que sí dibujo, ¿no? Y entonces hizo ese dibujo que es un retrato de su propio cráneo. Entonces es un autorretrato, pero de hueso. Y bueno, finalmente tenemos bueno, no, finalmente nos faltó Donde está Rosco. Pueden ver un libro de Robert García Ortega que se llama Revelaciones. Lo que ustedes ven dentro del capelo es su cuaderno. Todo el cuaderno es un solo dibujo. No se pueden separar las hojas, tampoco tiene una narrativa, sino que la obra es el cuaderno. Pero para que nosotros podamos acceder al contenido de la obra, es que Robert hace libros y los podemos hojear. Entonces, lo que ustedes van a ver en ese libro es exactamente lo que está dentro del cuaderno. Si tienen curiosidad de ver qué tiene el cuaderno, pues solamente es cuestión de hojear el libro y van a ver a un dibujante fantástico que también es uno de los artistas gráficos aguafortistas más completos del país actualmente. Este es Emilio Rangel, que nos muestra este homenaje al dibujo. ¿Por qué es un homenaje al dibujo? Porque nos recuerda o nos remite al tipo de dibujos que hacemos todos cuando estamos niños, que hacemos monitos de palo, ¿no? Pero Emilio plantea esta especie de dibujo tridimensional, porque al ser de alambrón la escultura, pues nos remite por supuesto al grafito y a estas líneas muy sencillas, pero también la sombra que plantea el dibujo en el piso es a su vez un dibujo. Y lo mismo pasa con esta pieza que es La Pasión de Omar Barquet, que ahora les voy a explicar. Vamos a cerrar con esta pieza, pero bueno, primero los voy a obligar a ver la mía. Este es mi trabajo. Esta pieza se llama Damnatio ad Bestias. Es un dibujo hecho a tinta sobre cartón y con acrílico. El marco está hecho a mano, como claramente se ve. Y se llama, representa a un tigre comiéndose a un gladiador. Se llama Damnatio ad Bestias porque al ser yo el curador de la muestra y además atreverme a exponer mi propia obra en una muestra que yo curé, pues eso es bastante naco. Y a mí me interesaba mucho destacar eso y por eso la exposición son 100 artistas y yo. Somos 101 porque son 100 y yo, que no me podía quedar fuera de una exposición tan importante de dibujo, ¿no? Entonces, por eso, la Damnatio ad Bestias significa condenado a morir por las bestias. Entonces, yo me estoy poniendo ahí para que ustedes hagan conmigo lo que quieran. Y la última pieza de la exposición es La Pasión de Omar Barquet, un artista de Chetumal, que pues nos gusta mucho porque nos habla de la pasión por el dibujo, la pasión por el arte y la pasión por este tipo de iniciativas expositivas, ¿no? Aquí el dibujo está justificado con la sombra que se proyecta en la pared formando la palabra La Pasión, que es un extracto de un poema de José Hernández, de Francisco Hernández, perdón, que Omar hizo. Todo el poema está hecho con las partes curvas de las sillas mecedoras. Entonces, cada palabra del poema existe como pieza escultórica. Es una pieza que funciona en un entorno escultórico, en un entorno dibujístico y en un entorno musical, porque él grabó al poeta decir su poema y luego en la modulación, digamos, decibélica de la voz es que se cuelgan las letras. Entonces, la obra tiene que ver con música, tiene que ver con escultura y tiene que ver con dibujo. Entonces, la exposición está dedicada a la memoria de Pilar Silva, que cuando venimos a montar Cementera nos trató extraordinariamente bien y nosotros creemos que esta exposición le hubiera gustado muchísimo y bueno, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que les haya gustado el recorrido y que la muestra les parezca suficiente por lo menos, ¿no? Muchísimas gracias y pues qué bueno que están aquí. Gracias por invitarnos a exponer. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Oh, gracias. Me faltó mencionarles la pieza de Alfonso Zárate, que es un gran amigo nuestro.
también un gestor cultural y artista incansable. Y bueno, es una serie de 8 Cristos que se cuelgan así, suspendidos con picayelos, ¿no? Una pieza bastante violenta, pero que me gusta mucho porque Alfonso nos ayudó a montar la exposición de la Ciudad de México. Y después de que terminó de montar dije, pues, ¿por qué no lo invité? Entonces ahora ya está integrado también al roster de artistas que van a estar mutando, van a estar cambiando, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que podamos abarcar lo más posible dentro de mi propia experiencia en el dibujo en México, porque pues el eslogan de la exposición es que faltan muchos, pero no sobra ninguno. O sea, cuando termine Cachorros de Tigre y sea solamente un recuerdo o un libro o algo así, van a haber muchos dibujantes que no van a estar, desafortunadamente, ¿no? Pero de los que están, ninguno vamos a decir, ay, ¿por qué está? ¿No? Todos tienen un lugar que a mí me interesa destacar muchísimo, ¿no? Entonces, de eso se trata la exposición, de reivindicar el dibujo, y pues les agradezco mucho su atención y espero no haberlos cansado demasiado. Ay, no, gracias a ti. Gracias.